que desarrollemos un poco el resumen de lo que desarrollamos en la unidad correspondiente a la parte de la estructura del instrumento público y poder hablar un poco sobre la parte introductoria de los instrumentos públicos, los requisitos que se deben de tomar en cuenta. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda respecto al material, si tienen alguna duda sobre alguna de las asignaciones que hemos efectuado. Sé que en la parte de la que subieron ustedes en esta semana, tenían la parte del testado. A unos que me estuvieron escribiendo en el privado, les fui aclarando, en su mayoría pues fueron en el privado que me estuvieron escribiendo. Ya por la situación que ya todos conocemos, pues ya no pude recibirlos en físico. Hasta mañana, Dios mediante, voy a comenzar a hacer la revisión de todas las tareas acumulativas. Prácticamente ya estamos avanzados. Ya vamos a llegar a la cuarta sesión clase, lo que significa que ya ustedes estarían realizando el examen en el sexto encuentro, como ya se los había señalado en el primer día de clase. Sandrita está teniendo problemas, le he dado, la he admitido a la sesión como 3 veces y parece que se sale. Ese mismo problema me dio el día de ayer con los jóvenes que estaba también, que les di varias veces y al final ellos nunca lograron, me mandaban las capturas de pantalla. Hasta después que vi la grabación, se paraba el internet constantemente y así quedó el video. Parece que no sé si es mi internet el que estará fallando o es la red en general, pero siempre pues tenemos inconvenientes cuando es así a través de este medio. Pero ni modo, esto por casos excepcionales que lo estamos teniendo penosamente, pues para Josué, para Marcelo, para Mail, en los que están a través de esta plataforma virtual, pues no podemos realizar la retroalimentación como lo hacíamos antes, de que siempre programábamos las sesiones y dábamos la atención para poder aclarar dudas. Esto ayudaba para que los muchachos, ustedes como estudiantes, quedaran un poco más claro de la temática y poderlos instruir respecto a las asignaciones o dudas que tenían al respecto. O ustedes que simplemente también abonaban y siempre compartían también información adicional a la que nosotros siempre estábamos desarrollando y debatiendo. Ahí está Ever, déjenme poner a Ever antes que se me olvide la asistencia, porque después no, ustedes ya casi abogados, ni quiera Dios que no le ponga ahí una asistencia, ¿verdad, Sandrita? Me arman me abren todo un proceso, ¿ya? Ok, sí, Luis Carlos, perfecto. Entonces, chicos, me gustaría saber cómo están con los temas, si tienen alguna duda. Ya vamos a entrar más en la práctica. Si ustedes pudieron ver, apenas hemos hecho una pequeña, que es la parte del testado, y la parte de la escritura que se les compartió, con esa finalidad era, se lo puse lo más sencillo posible. Sí, Ever, ya te puse la asistencia. Para que ustedes lo pudieran hacer una vez que hayan leído el material y una vez que también se les haya explicado en clase presencial cómo lo tenían que realizar. Ya a futuro, y antes que se me vaya a olvidar, porque recuerden que vamos a estar nada más el tiempo, no nos vamos a conectar una segunda vez después que se nos termina el tiempo que esta plataforma de Zoom nos concede, gratuito, que son como 45 minutos, pero aún antes de comenzar a grabar ya habíamos comenzado a hablar, entonces ya todavía ese tiempo va contando, o sea, va corriendo. Entonces, por eso, dime. Bueno, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tenía una duda y mi Sí. duda consistía en lo siguiente. ¿Un instrumento público podría ser una certificación de partida de nacimiento? Mire, acuérdense que las certificaciones de partida de nacimiento, nosotros damos razón de legitimidad del documento, pero la partida de nacimiento no la extiende, no la redacta el notario público. Ya lo hace los registros públicos o los registros civiles de las personas. Entonces nosotros certificamos esos documentos de conformidad al que ustedes nos presentan el cliente, pues en este caso, o el compareciente
nos presenta y nosotros damos fe de eso y certificamos el mismo. La certificación, al igual que las actas notariales, son, digamos, actos que están dentro de la misma potestad de nuestra profesión como notario, pero no lo podemos tomar como un instrumento público. El instrumento público es la escritura pública en sí, que el notario diseña, que el notario redacta, que el notario modifica, que el notario amplía, corrige, etcétera. La parte de las certificaciones, no, nosotros solamente en las certificaciones efectivamente damos fe de que es conforme a un original que fue extendida por la autoridad correspondiente, pero no lo incluimos como parte del instrumento público en sí, aunque en algunas legislaciones lo consideran, pero es que recuerden que en algunas legislaciones la parte del notariado no es tan importante como la parte del derecho, y ahí cualquier otra persona que no sea estudiosa lo puede ejercer. Entonces, lo toman como parte de un instrumento público. Nosotros en nuestras legislaciones no porque nosotros no nace de la redacción, no nace del análisis de nosotros, nos nace del juicio, de poder ir moldeando y poder ir externando y plasmando la voluntad de las partes a través de ese instrumento público. Entonces no lo tenemos como tal, las certificaciones. Es más, cuando ustedes miren la parte de la práctica notarial, Josué, adicional a los protocolos que ustedes tienen que elaborar y ustedes tienen que entregar como trabajo final del curso, tienen que adicionar a los protocolos que le van a tener su apertura y su cierre, como todo notario, van a tener que entregar adicional en un expediente documentos certificados y actas notariales, ¿ya? Las certificaciones para muchos conocidos como compulsas también notariales, simplemente es eso que dan fe. Para algunos, ¿qué dice? Es el cotejo nada más de un original en la copia. Entonces también todo eso es similar. Entonces ustedes fuera de los protocolos van a entregar certificaciones y actas notariales. ¿Okay? Porque inclusive ustedes pueden revisar la ley del notariado y no habla mucho de las actas notariales en sí. O sea, se centra bastante en hablar más de la parte del instrumento público y la escritura pública. Ya no sé si me entendiste un poco todo lo que Sí. traté de explicarte, Claro que Josué. sí. Bueno, yo hacía la pregunta porque leía un documento y el documento. Perdón, ¿se te quedó mudo o? Ok, a ver. Sí, yo que el Okay. funcionario público por fuerza de ley o por atribución de ley tiene la facultad. Sí. Y ponía el ejemplo de un registrador. Sí. Ya, entonces, damos fe, por ejemplo, el notario, ¿qué es lo que puede elaborar como instrumento público? Un certificado o un acta de soltería. Nosotros lo protocolizamos, lo incluimos dentro de nuestro protocolo y damos fe, por ejemplo, usted, de que Josué Tapia es mayor de edad y que es soltero del domicilio tal, etcétera, y nosotros damos todas las especificaciones dentro del instrumento público. Ese instrumento público que nosotros lo extendemos, se lo damos a usted a través de un testimonio, usted lo lleva al registro civil de las personas. Y en el registro civil de las personas, una vez que revisan los libros de matrimonio y verifican que usted no ha contraído matrimonio civil dentro de esa jurisdicción, entonces el registrador certifica el acta de soltería que el notario elaboró, que el notario redactó. Y efectivamente, digamos, hace referencia al pie del mismo que efectivamente no se encuentra dentro de los libros correspondientes ningún matrimonio celebrado por su persona. Entonces, es así que ese certificado de soltería con la firma ya y el certificado del registrador público, ya el notario lo toma, el notario que va a celebrar un matrimonio ya lo toma efectivamente como parte de los requisitos que debe de cumplir para poder casarlo, y ya lo incluye dentro de su expediente adjunto al libro de matrimonio que nosotros debemos de llevar. Entonces, funciona más o menos así. Contrario a eso, Josué, es cuando va usted, digamos, a presentar un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, un certificado de defunción para fines muy particulares.
y no le requieren el original, sino que le requieren una copia certificada, entonces usted va ante un notario público y el notario, una vez que tiene el documento en original, certifica la copia que efectivamente es auténtica, es igual a la original que estuvo en la vista. Entonces, ahí entra esa función. Eso solo lo podemos hacer los notarios, no lo hacen los abogados, lo hacemos solo los notarios, pero lo certificamos. Ya no es que lo protocolizamos el certificado de soltería, pero, elaboramos el instrumento público y lo certifica el registrador. Ya en el cambio, en los certificados anteriores que les referí, lo extiende el registrador, pero somos nosotros los que lo certificamos la validez del mismo. ¿Ya? Entonces, es en ese sentido que lo hacemos, más cuando esos certificados sí se requieren hacerlo en original e igual el notario lo tiene que certificar porque se va a utilizar en el extranjero, ya ahí, hasta ahí estamos limitados, porque al final quien lo certifica es la Corte Suprema de Justicia y después lo tenés que ir a apostillar al consulado o a la Cancillería para conforme el sello del país a donde se utilizará el documento y donde se enviará el documento. Entonces sucede de esa manera, pero son certificaciones que damos nada más fe del mismo. Déjeme, porque ya vi que entraron bastantes, entró Dani, para que no se me vaya a olvidar. Permítame. Hola, Dani. profe. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo sigue? Pues mejorcita, un poco gangosa, un poquito cansada, pero por lo demás, ahí está Ingrid. Yo no sé cómo está Ingrid, que yo ya la estaba justificando con los muchachos porque le dije, ayer Ingrid estaba como estaba yo el sábado, fatal, fatal. Estoy mejor, profe, un poquito afónica, pero mejor. Gracias. Bendito sea, porque sí, ayer te escuché mal. Así estaba el sábado, yo, igualito. Bueno, acaba de poner a Sharon, perdón, no, Sharon no la miro. Sí, como no, ahí está Sharon, permítame. A Sharon puse a Samantha, puse ahorita a Ingrid, puse a Dani. ¿Quién más tengo? A Ruth. Ruth no le he puesto. Ruth González, perfecto. Y yo creo que ahí tenemos, ahí estamos. De todas maneras, dígame. Yo tengo una pregunta. En la tarea que nos dejó, ¿sí? Ahí salía de que el quinquenio del abogado y notario, o sea, el notario, tenía, digamos, faltaban 3 días para que se le venciera el quinquenio. Digamos que por algún motivo, no sé, algo, se le olvida poner algo, digamos, en la escritura al notario. Y digamos que regrese después de esos 3 días. ¿Qué va a hacer el notario? O sea, ¿cómo se hace en ese caso de que ya se le venció el quinquenio? O sea, ¿cómo es la solución de eso? A ver, no sé tiene nada. No sé si la pregunta va dirigida a que a punto de vencerse el quinquenio y el notario tiene que hacer que alguna corrección o algo en escritura pública. Ajá, pero ya después de los 3 días, porque en la tarea decía que se vencía, creo, el 26 de enero, creo, 2020, no me acuerdo. Y la escritura la hicieron el 23 de enero de 2020. O sea, ya me entiende más o menos la pregunta. Sí, ¿Cómo sería en ese caso? Mire, normalmente cuando se dan estos problemas de corrección, a veces se hacen inmediato, no es de que, o a veces cuando vos extendes el testimonio y no te percataste del error, sino que hasta el momento que lo llevas al registro, el registro te manda a hacer la observación. Normalmente el registro lo más que tarda son 3 días para poderte poner en el sistema suspensa la escritura en el caso de que sea objeto de inscripción. Entonces, ya a veces hasta dentro de las 24 horas, porque como te dan un código, vos revisas desde tu computadora o desde tu teléfono todo lo que es la plataforma del registro público y verificas la solicitud que vos introduciste para ver en el estado que se encuentra, y ellos en menos de 3 días, aunque ellos te establecen como máximo 3 días, en menos de 3 días ya te mandan, te lo suspenden, pero ahí no te dice nada más, tenés que ir directamente a las ventanillas del registro y tenés que ir a preguntar que por qué está suspendida y te revisan y te entregan el documento y te dicen qué es lo que se tiene que corregir. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, ya se venció, como usted dice, esos 3 días
y el notario todavía no le han autorizado el nuevo quinquenio, porque hay uno fresco de fresco. Espero que ninguno de ustedes les pase eso, de que a veces se les olvida hacer la solicitud del nuevo quinquenio a la corte y lo hacen pocos días antes de vencerse, y la corte normalmente a la semana ya te está resolviendo, máximo 2 semanas te está resolviendo cuando usted solicita ya la renovación de su quinquenio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si vencido y la corte todavía no te ha autorizado el nuevo quinquenio, no puedes hacer ninguna aclaración, no puedes hacer ninguna, digamos, escritura de rectificación, según sea el caso, según las orientaciones que te mande, porque ya hoy vamos a ver variedades de escritura pública. Y dentro de las variedades de la escritura pública son todas las que nosotros podemos hacer fuera, digamos, de la escritura principal, aquello que nosotros podemos todavía subsanar. Las que es imposible subsanar, sabemos que esas se anulan automáticamente. Ya se anulan, pero que no es que las vas a quitar del protocolo, que simplemente le pones una nota al pie y así la tenés que reportar en tu informe anual de que fue anulada por tal motivo, ¿okay? Esa escritura pública, y usted va siguiendo el consecutivo que tiene en su protocolo. Pero no lo podrías hacer ninguna aclaración, Sandrita, en tanto no esté autorizado tu nuevo quinquenio. Por eso es de que siempre se les recomienda que lo hagan un mes antes como mínimo, ¿ok? Como mínimo un mes antes de que se les vaya a vencer su quinquenio, para que ya la corte le autorice el nuevo. En mi caso, recuerdo que a mí se me venció un 26 de septiembre del año 2020, yo lo solicité en agosto y a las 2 semanas me estaban mandando ya por correo electrónico ya el auto de la renovación del nuevo quinquenio, pero yo ya lo iba a utilizar hasta después de vencido ese, porque todavía me lo entregaron unos días antes de que se me venciera el que tenía, ya tenía el nuevo. Ya, pero si yo cartulaba el último día que se me vencía, tenía que poner el anterior, ya conforme la fecha del nuevo auto, de la nueva vigencia, del nuevo protocolo, ya ahí ya iba a poner el resto de las escrituras públicas. Entonces, sí tienen que estar ustedes al pendiente de eso. Es más fácil, se los recomiendo, hacerlo vía electrónica, la solicitud, porque cuando la presentan de manera física a la Corte Suprema, ahí sí les va a durar más de un mes, ¿ok? Más de un mes les dura que le autoricen el nuevo quinquenio, pero cuando es de forma electrónica, por experiencia se los digo, lo hacen más rápido, ya, se lo autorizan mucho más rápido, ya, entonces tienen que hacerlo de esa manera. Dígame. Entonces, profe, quiere decir que para que me puedan renovar nuevamente el quinquenio, tengo que hacer la solicitud, aparte de vía electrónica, tiene que ser un mes antes. Es recomendable que sea por lo menos un mes antes de que se venza tu quinquenio actual. Un ejemplo, así como usted fue el 26 de septiembre, entonces un 26 de agosto ya puedo mandar el correo. Perfectamente. Perfectamente. Ellos te mandan ya después, ahí mismo vía correo, el auto ya del secretario, el acuerdo, porque es a través de un acuerdo, en donde te autorizan para tu nuevo quinquenio, y ya te ponen a partir de qué fecha siempre vas con el mismo consecutivo, ya siempre va con el mismo consecutivo. A mí se me vencía un 25 de septiembre y me lo autorizaron de un 26 de septiembre en adelante, pues ya contando los 5 años que dura cada quinquenio. Ya, pero, o sea que va corrido, como un contrato. Corrido. Termina un 25 y comienza un 26. Así es, entonces va corrido. Así es, todo va corrido, siempre y cuando ustedes reporten escrituras públicas durante cada año, aunque sea una, sus protocolos van sumando el consecutivo de forma corrida. Ya les dije en clase que en el caso particular que ustedes no vayan a cartular o no vayan a realizar ninguna escritura pública en un año, ustedes deben de mandar siempre, ya sea de forma física a la corte o vía electrónica, que es más fácil, lo pueden hacer, la justificación, la cartita justificando el por qué no cartularon, pero para el siguiente año, pues no, digamos que si en ese periodo se te vencía tu quinquenio,
entonces no se te vence todavía y se te corre todavía un periodo más. ¿Por qué? Porque no va corriendo el consecutivo. Entonces tienen que ir, que va sumando dentro de los 5 años cada uno. Cada uno siempre y cuando reportes escritura pública. Por eso yo les digo, aunque sea un poder especial, que es lo más sencillo, que pueden hacer, repórtenos para que ustedes vayan con el consecutivo de su quinquenio. De todas maneras, todo eso en su momento lo van a ver en la parte de prácticas notariales. Ahí le van a enseñar a hacer todos los protocolos y cómo es que se cortan y cómo se redactan las solicitudes, cómo son los autos de autorización de quinquenio que también le entrega la Corte. Todo eso ya ustedes lo van a perfeccionar en la parte de la práctica notarial. Ahorita apenas vamos a comenzar a estructurar las escrituras públicas. Y ustedes pueden ver ya en el material de esta sesión 3, estamos ya hablando un poco ya sobre el cuerpo, sobre la parte introductoria de la escritura pública, y así después vamos a ir con el cuerpo hasta llevar a la parte conclusiva. Dígame, Josué. Pero me imagino que usted presentó su protocolo ante la Corte de forma A ver, no te escuché lo último. en línea. Yo entregué mi informe en línea, yo los entrego en línea desde que comenzamos con esa modalidad. En el año. Sí, desde que comenzamos la modalidad. Usted presentó su protocolo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que como que se te distorsiona la voz. En el 2018 creo que empezó. Ajá. Sí, en el 2018 comencé a reportar en línea. 2018 no lo reporté porque no me mandaron código. Ya, y recuerden, nos estaban entregando código, entonces yo lo solicité y no me lo enviaron, tuve que ir hasta la Corte y ahí me lo asignaron, pero ya yo llevé ese año todavía mi protocolo en físico. Entonces me lo recepcionaron y allí habían, en la parte del primer edificio de la Corte, estaban llenos de todos los funcionarios que nos estaban orientando y nos estaban dando una pequeña capacitación a cada notario de cómo íbamos a ingresar, ya con la contraseña que nos estaban dando, y cómo teníamos que hacer uso para poder rendir el informe. Yo ya hasta el siguiente año sí ya comencé a reportarlo de manera electrónica, y así lo he estado haciendo hasta este año. Igual toda la solicitud de quinquenio el año pasado igual lo hice de forma electrónica y es más rápido. Es más rápido, se lo digo porque con el profesor Bernabé, que ustedes lo recuerdan muy bien, él dice que se confió y lo pidió de forma física, lo fue a presentar a la Corte y se duró más de un mes, dice, para que le autorizaran el quinquenio. Así que, doctora, no comete el mismo error mío de hacerlo, mejor hágalo electrónico, y efectivamente lo hice electrónico y a las 2 semanas ya lo tenía el auto ahí mismo, me lo mandan al correo electrónico. Entonces es más rápido, más expedito. Cuando nosotros rendimos el informe en la plataforma virtual de la Corte, el mismo sistema te va indicando cuando algo está mal digitado. ¿Ya me entiende? Ahí vos tenés que poner con solo el nombre de la cédula, automáticamente te sale el compareciente y usted solamente va llevando el consecutivo, vas poniendo el número de protocolo que estás reportando, el informe, y si es erróneo, el mismo sistema te lo va a ir indicando. No te va a permitir guardar ni te va a permitir enviar ese informe si hay omisiones en el mismo. Entonces, en ese particular lo considero bueno el sistema, pero como se satura, entonces siempre les recomiendo que lo hagan a inicio del mes de enero. No hagan como los contadores que a los últimos días de enero que están pegando carrera, entonces se satura y se cae a cada rato la red de la Corte, porque todos los abogados están en carrera rindiendo el informe, entonces se satura. Entonces ahí se frisa la plataforma y hay momentos que tenés que guardar y seguir, en otro momento tenés esa facilidad, porque si vas a reflejar cantidad de escrituras, porque hay abogados que se dedican a eso, nada más a cartular, qué sé yo, en microfinancieras, en empresas que se dedican a dar créditos, entonces son cantidades de escrituras y contratos los que celebran cada año, entonces son a veces 1000 y pico de escrituras públicas las que reportan. Entonces, al momento que comienzan a hacerlo perfectamente, no es que se van a sentar y lo van a hacer en una hora, jamás lo van a hacer en una hora. Pueden comenzar desde de enero, porque la Corte, aunque esté de vacaciones ya de fin de año o año nuevo,
ya la plataforma a partir de enero ya está aperturada para que ya nosotros brindamos el informe desde el día 1. ¿Ya? Entonces, usted puede ya ir accesando al sistema de la corte y usted va guardando las escrituras y la va guardando, pero no la envía, porque usted la envía hasta que ya lo cierre el protocolo. Si usted no lo cierra el protocolo, solamente va guardando, solo le da la apertura, va ingresando escritura, lo va guardando, puede cerrar el sistema y continuar el día siguiente. ¿Ok? Todo es no cerrar el protocolo y enviar el informe, porque ya ahí sí, ya tendría problemas serios que tendría que ir hasta la corte para que le solucionen el problema y reportarlo. Entonces, perfectamente pueden, qué sé yo, meter 40 escrituras un día, 40 escrituras otro día, o 100 escrituras un día, 100 escrituras otro día, etcétera. Permíteme que le voy a dar acceso a Alba. ¿Ok? Entonces, perfectamente lo pueden hacer ahí, ¿ok? Pero tengan ustedes siempre el cuidado, por eso, de pedir bien y poner las cédulas de identidad de los comparecientes, porque si desde el momento que ustedes ponen en el sistema el número y no les aparece, lo puedes digitar, pero si aún así, por alguna razón, te puede parar el sistema, ahí sí vas a tener problemas para reportar. Por eso es mejor siempre, cualquiera que sea la escritura pública que ustedes vayan a extender, pidan copia de la cédula de los comparecientes para que ustedes estén seguros del número que van a reportar en el informe. Eso es recomendación que se los doy siempre, sano, ¿ok? Y bueno, no sé si tienen otra pregunta. Antes lo teníamos que llevar hasta en un CD, no sé si ustedes escuchaban eso, que lo entregamos en físico y después del físico teníamos que entregarlo la grabación en CD del mismo índice que estábamos reportando, entonces era como que un trabajo bastante tedioso, después trasladarse a la corte, hacer largas filas para poder entregarlo, entonces era pérdida de tiempo. Ahora es mucho más sencillo, yo siempre trato de hacer todo lo que hago en la corte por la noche. Entonces, en la noche, y les estoy hablando en la noche de las 10 de la noche en adelante, que sabemos que el sistema no va a estar saturado y no tiene problema en lo absoluto, puede accesar sin ningún tipo de inconveniente, y yo puedo pasar, qué sé yo, medianoche, o puedo pasar sin dormir haciendo mi reporte del informe, pero yo sé que no voy a tener problemas de que se me caiga la red de la corte o algo por el estilo. Entonces, hasta que ya lo termino, lo cierro y ahí nomás lo entrego, y en menos de 2 minutos en mi correo me está llevando el auto de entrega del informe, y viene el código de barra que te pone la corte para que usted lo imprima y lo guarde en su protocolo físico, donde ya tiene usted todas sus escrituras de ese año. Eso siempre se los recomiendo que lo impriman, porque ese código es único que le asigna la corte, pero inmediatamente que usted lo sube ya a la corte, lo cierra el protocolo y lo sube, lo entrega, todavía te dan chance de que si estás seguro, si quieres revisar nuevamente tu índice, y para que vos estés seguro de lo que vas a reportar, pero una vez que lo revisaste, ya lo entregas, lo cerrás, ya en tu correo automáticamente te llega el acta de apertura y de cierre del protocolo y el código de barra que ellos te asignan. Entonces lo imprimes y lo dejas archivado a tu protocolo que reportaste. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. No sé qué otra duda ustedes tengan. Déjenme poner a Alba en la asistencia, porque Alba no la he puesto. Alba, no sé qué apellido es Alba. A ver, déjenme ver si la puedo ubicar rápido. Aquí Alba López. Alba la tengo en varias clases. Ok, ¿otra pregunta que tengan? Ninguna. Ok, mire, les voy a compartir aquí la presentación, que ustedes ya lo tienen en el video explicativo. No me voy a, digamos, a llevar tiempo en explicarle lo que ya ustedes pueden escuchar en la parte del video, en la grabación. Si ustedes pueden ver, en esta presentación retomé, en sí lo que vamos a ver ya es las estructuras de la escritura pública, iniciando por la parte introductoria, y lo que deben de tomar en cuenta siempre dentro de la parte introductoria es que ustedes verifiquen la capacidad de las partes
que están compareciendo ante usted y que para verificar cumplan con todos los requisitos y toda la calidad según el Código Civil para poder extender ese instrumento público. La capacidad legal que tengan las partes efectivamente y los documentos que le tienen que presentar. Hoy por hoy no se pueden confiar con que ellos solamente les digan de que no tienen la cédula, que se les perdió, pero que se la saben, que te la van a dar, que efectivamente es soltero, que es casado o que te dicen que está bajo unión de hecho estable, pero que se encuentra debidamente inscrita, pero deben de pedir ustedes todos los documentos, soporte correspondiente. Esto pues va a ir en dependencia, lógico, del tipo de acto jurídico que ustedes van a celebrar. ¿Por qué? Porque es indispensable que tengan ustedes adjunto al protocolo de ese año que vayan llevando el expediente de los documentos anexos al protocolo. La Corte en cualquier momento les puede pedir el informe, que ustedes presenten en físico su protocolo de tal año y puede adicionar que presenten ese expediente adjunto. ¿Es para qué? Para verificar si efectivamente ustedes fueron tan cuidadosos y responsables según la ley del notariado de solicitar toda esa documentación habilitante y necesaria para extender ese instrumento público. Entonces, no se confíen de las personas, ustedes duden siempre, por más que sean familiares, los otorgantes a los que ustedes, qué sé yo, o conocidos o amigos, a los que ustedes le va a extender un documento público o un instrumento público, ustedes pidan siempre documentos habilitantes del mismo. Esto más que todo es una conceptualización que se retomó como un repaso que vimos en la parte de la sesión 2 todavía, en la sesión 1 de lo que es escritura pública. No nos vamos a detener ahí porque ya todos sabemos qué es la escritura pública, ya lo discutimos en clase también. Por eso es que yo voy a pasar para hablar un poquito de la parte introductoria por el factor tiempo. La parte de la redacción ya saben que es, digamos, la parte dinámica que tenemos todos los notarios, es donde nosotros debemos de poner nuestro estilo de redacción, un estilo que sea, que si bien es cierto, una técnica jurídica, pero al mismo tiempo que las técnicas jurídicas sean utilizadas con palabras que sean de fácil comprensión para los comparecientes y con palabras que no tiendan a interpretarse con un segundo sentido, con un segundo significado, que pueden aperturar un proceso judicial a futuro y que se vaya a invalidar ese instrumento público. Recuerden que ante todo, y se los he dicho, no sé cuántas veces deben de dar ustedes seguridad jurídica a los comparecientes desde el momento que extendemos ese instrumento público. Y por eso aquí debemos de tener esa técnica de redacción. Entonces, tiene que ser con un lenguaje sencillo, pero técnico siempre. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes no hacen uso de una técnica jurídica, el registro público les puede llamar la atención. Si es un documento que lo van a llevar a autenticar a la Corte, en la Corte le van a llamar la atención. Entonces, deben de saber cómo redactar. Entonces, aquí, ¿dónde está, digamos, lo bonito, lo dinámico de la redacción en la parte del cuerpo de la escritura pública? Porque si bien es cierto, la parte introductoria es importante, también cada quien pone su estilo, pero ya sabemos que con los requisitos que pide la ley del notariado que tenemos que reflejar nosotros en la parte introductoria, casi todas, escritura pública de todos los notarios son similares, ¿verdad? Son similares, más que una que otra palabrita que las cambiamos, pero que vienen significando lo mismo, que es cuestión de estilo. En la parte del cuerpo de la escritura pública es ahí donde nosotros vamos a crear nuestro propio estilo y debemos de ser súper cuidadosos en esa parte de los cuerpos. Por eso es que no podemos ser machoteros, que porque en una escritura de compraventa de un bien mueble la vamos a adecuar a una compraventa de un bien inmueble. No, tenemos que ser cuidadosos en eso porque muchos notarios se acostumbran a hacer esto y al momento de que están solo pegando y llenando datos que son propios del compareciente, a veces omiten borrar algún dato ahí que no tenía que ir y se lo regresa del registro. ¿Okay? Entonces ahí debemos de estar nosotros pendientes. Entonces, bueno, aquí ya sabemos las obligaciones generales que debemos de tomar en cuenta para la redacción, que es lo que estamos hablando ahorita, toda la redacción desde el protocolo. Recuerden que el protocolo, como donde vamos a asentar todas las escrituras principales o matrices, es súper importante, es ahí donde nosotros vamos a testar, ¿verdad? En el caso que vayamos a testar o usar el interlineado en caso de errores o omisiones que nosotros podemos corregir dentro de la escritura pública, lo hacemos dentro del protocolo
y ya lo extendemos debidamente corregido en los testimonios. Entonces, debemos de omitir las abreviaturas, como ya en el material también les expliqué, y que el contenido de la misma se dé a entender lo que realmente quiere el compareciente, la voluntad misma. Entonces, vamos a ir, yo voy a avanzar en esto, por eso voy rápido, porque es aquí donde quiero, en el poco tiempo, porque no nos va a dar realmente el tiempo, muchachos, apenas nos queda 1 minuto, el tiempo se nos fue rapidísimo, y no sé a qué hora estamos. Bueno, estamos a las 6:39. Va a ser decisión de ustedes si nos podemos conectar unos 15 minutos más, porque a las 7 tengo que entrar con otro grupo, porque se nos va a cerrar a las 6:40 y podemos utilizar todavía unos minutos, si ustedes gustan, para poder hablar un poco sobre las clases de escritura, porque tiene que ver mucho con la clase anterior o con la sesión anterior que ustedes testaron y que ustedes pueden subsanar las escrituras públicas. Aquí lo podemos hacer a través de las escrituras complementarias o accesorias. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que nosotros extendemos un instrumento público, en el caso que sea necesario, podemos ampliar esa escritura principal, la podemos ampliar a través de una escritura complementaria, la podemos prorrogar, podemos confirmarla,